Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Que comienza en vivo, hermanos queridos, a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el que vive para siempre. Que esta noche, hermanos queridos, vamos a estar hablando, ¿verdad? Mateo 25, capítulo 25, versos 14 al 30. Yo sé que nos va a dar, ¿verdad?, tiempo a analizarlos todos, pero, ¿verdad?, hasta donde eso nos lleve, gloria al nombre de Jesús, amén. Pero es Mateo capítulo 25, versos del 14 al 30. Vamos a estar hablando aquí de la parábola, ¿verdad?, de los talentos. La parábola de los talentos. Bendito sea la misericordia del Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Después de ahí, ¿verdad?, pues entonces entra lo del juicio de las naciones, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, pues, y así, ¿verdad?, los siguientes acontecimientos conforme a todo lo que va a estar, ¿verdad?, sucediendo en ese tiempo. Así que vamos a estar haciendo oración al Dios del cielo, amado, para dar comienzo rápidamente. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y así poder, ¿verdad?, ver qué es lo que el Señor tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. A su nombre sea la gloria. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres Dios y no hombre. En ti no hay mudanza ni sombra de variaciones, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Dios que le plació bendecirnos anoche, el mismo Dios, Padre amado, Jehová Dios, aleluya, que sabemos que se complace en bendecir a su pueblo. Por lo tanto, del cielo contamos fielmente que en esta noche tú una vez más te glorificarás a ti mismo, Rey del cielo, permitiendo que tu Espíritu Santo sea quien tome el control, el dominio, que sea el Rey de la gloria quien exprese cada palabra que salga de mi boca, oh Dios, que sea el quien traiga el estudio bíblico, Señor amado. Nosotros dependemos totalmente y enteramente de la guianza de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, nos ponemos en tus manos, Rey de la gloria, de forma incondicional, para que seas tú y no yo, Rey de la gloria, obrando de forma poderosa como solamente tú puedes hacerlo, Rey de la gloria. En este momento, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, suplicamos que seas tú bendiciéndonos grandemente, Rey del cielo, Padre Santo, Jehová Dios, aleluya, y que sea quebrantada toda obra infernal, todo plan satánico, toda oposición demoníaca en este momento, Rey del cielo, Padre. Haz que tu palabra corre y sea glorificada, oh Dios, y que obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios mío, de tal manera que nos siga purificando, nos siga limpiando, nos siga santificando, Padre eterno, y que Cristo siga siendo formado en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado, nosotros nos encargaremos de darte a ti siempre la gloria y la honra, porque a ti pertenecen. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amado, como había mencionado anteriormente, el capítulo número 25, versos 14 al 30, la parábola, ¿verdad?, de los talentos. Gloria al nombre de Jesús. Leemos a la hora del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, aleluya, amén, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el grujir de dientes. Amén. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Poderoso el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. Los talentos. Esto no está fácil. Alaba. Esto no está fácil, los talentos, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Bueno, hay algunos exégetas. Aleluya. No sé si usted, ¿verdad? Pues nos está siguiendo y en su casa, pues de vez en cuando busca alguna información referente al estudio que viene. En nombre de Jesucristo, no sé. Pero, hermano, si alguien, ¿verdad? Pues buscó información, bendito Jesucristo, yo quisiera primeramente, ¿verdad? Definir lo que es un talento. ¿Verdad? Lo que es un talento. Algunos dicen, hermano, que un talento, ¿verdad? Era una moneda, ¿verdad? O sea, dinero. Otros dicen que no era una moneda, sino que era un peso, amén, aleluya, una unidad de peso o dinero, o sea, que no era en sí, o sea, no era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego, amén, igual a 60 minas. ¿Ve? Eso es lo que dicen ellos. Dicen algunos. El talento babilónico, ¿verdad? Equivalía a 3.600 ciclos, amén. Y entonces el talento hebreo, en conformidad, ¿verdad?, con el talento cananeo, consistía solo de 3.000 ciclos. Amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Pues nosotros, aleluya, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, porque también estamos utilizando, ¿verdad?, la Reina Valera. Yo voy a buscar aquí, hermano, varias versiones que tenemos aquí para ver, ¿verdad? Bendito Jesucristo, cómo cada una de ellas, ¿verdad?, pues nos lo dice. Su nombre sea la gloria. ¿Verdad? Tenemos la Biblia, tenemos la senda de vida. Tenemos también, hermanos queridos, amén, en nombre de Jesucristo, la Biblia de las Américas. Gózate, Marlene. Gloria a Dios. Aleluya. A ver cómo es que lo dice el texto, hermano. Porque en los versículos, ¿verdad? Versículo número 18, aquí dice dinero. Entonces la Biblia de las Américas, ¿verdad? Pues dice, gloria a Dios, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Sin embargo, cuando nos explica lo que significa el talento, amén, nos dice que el talento no era una moneda, ¿ve?, sino una medida de peso, de modo que un talento de oro era de más valor que uno de plata. O sea, aparentemente pues eran especies de metales, hermano. O sea, repito, ¿verdad? Una medida de peso. ¿Ve? O sea, en vez de, por ejemplo, en vez de tener en las manos un billete de 100, usted tiene, vamos a decirle, ¿verdad? Pues una barrita de oro. ¿Ve? Esa barrita de oro pues pesa, póngale, no sé, alguna 2 o 3 libras. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero no una moneda en sí, bendito Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Pero usted sabe que esa medida, ¿verdad?, de peso que usted tiene en las manos, aleluya, ¿verdad?, en esa barrita de oro de 2 o 3 libras, pues cuando la pesen, ¿verdad?, en moneda, pues obviamente, ¿verdad?, pues le van a dar a usted un dinero por ello. Y puede ser que valga más que el billete de 100. Fíjate, amado, por eso que dice aquí que, aleluya, exacto, ¿ves? Sí, ese que yo tengo aquí, ¿ves?
redondo en griego, ¿ve? Talatón significa una romana, ¿ve? Medida de peso mayor entre los judíos, ¿ve? Griegos y babilonios. Grandes pesas de metal, ¿ve? Eso que aquí dice, ¿verdad? En el comentario que nos da la Biblia, las Américas, dice que era una medida de peso, de modo que un talento de oro, ¿ve? Era de más valor que uno de plata, ¿ve? Pero entonces dice que por la influencia de esta parábola llegó a significar habilidades personales conforme a su capacidad, es decir, la capacidad de administrar lo que será encomendado. ¿Ve? Fíjate, amado. Dito Jesucristo. Vamos a ver entonces. Gloria a Dios. En la senda de vida. La senda de vida, a ver cómo le dice aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, aquí dice el 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿Ve? Dice dinero. Para uno un dinero, ¿verdad? Para uno una medida, ¿verdad? Se refiere a dinero, para otros no. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Pero vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Gloria. El asunto es que, hermano, ¿verdad? Lo que quiere traer aquí es simplemente las capacidades, ¿verdad? Yo diría más bien, ¿verdad? La prontitud, o sea, ese ánimo, ¿verdad? De poder hacer las cosas conforme, o sea, hacia los asuntos de Dios. Yo diría, ¿verdad? Que sería, se refiere más bien a eso, ¿verdad? Esta parábola de los talentos. ¿Ve, hermano? Cuánta entrega realmente uno tiene, ¿verdad? El hombre sea la gloria. Vamos a ver entonces, ¿verdad? El análisis de cada uno de los versículos para ir, ¿verdad? Entrando entonces. Y obviamente, ¿verdad? Esperando que el Espíritu de Dios pues nos vaya iluminando en el camino, hermano, ¿verdad? Y podamos entender con mucha claridad esta parábola, ¿verdad? De los talentos, que es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos tener una comprensión clara. Ok, hermano. Una segunda parábola es utilizada como instrumento de enseñanza para referirse a otro aspecto relativo con los creyentes en el tiempo de la segunda venida del Señor. Como leímos ahorita, el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús establece una nueva semejanza mediante otra parábola. En esta ocasión, el énfasis está en el resultado del servicio. No hay ninguna interrupción entre la anterior y esta. Las dos forman parte de un todo en el discurso de enseñanza sobre los tiempos finales que precederán a la segunda venida del Señor. Y esta segunda parábola, conocida como de los talentos, es necesaria para complementar la enseñanza establecida en la de las 10 vírgenes. La vida del creyente tiene siempre el doble aspecto interior y exterior. Repito, la vida, amén, del creyente tiene siempre el doble aspecto interior y exterior. En la parábola anterior, que era la de las 10 vírgenes, el Señor prestó atención a la condición espiritual en el interior, manifestado en la presencia y ausencia del aceite. Amén. Usted bendiga, Susana. En el nombre de Jesús. En esta presta atención al exterior, en el sentido de que lo que hay interiormente se manifiesta externamente en actos concretos. Amén, amado. Repito, en esta parábola, ¿verdad? La de los talentos, presta atención al exterior en el sentido de lo que hay interiormente se manifiesta externamente en actos concretos. Ok, si en la parábola de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar, en la de los talentos se enseña la de trabajar. Mientras el creyente espera el regreso del Señor, se ocupa en actividades propias del reino en tanto no llegue el Señor. Fíjese, hermano, repito esta parte. Amén. En la de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar. Amén. En esta parábola de los talentos se enseña la de trabajar, la necesidad de trabajar. Amén. Ok. ¿En qué? ¿Dónde? Escuche bien. Mientras el creyente espera el regreso del Señor, se ocupa en actividades propias del reino. En actividades propias del reino. Amén. Del reino. Del reino. Del reino.
no en necesidades propias o en actividades propias mías, como hace la mayoría de los cristianos hoy en día. Trabajan para sí, se preocupan más por lo de ellos que por lo de Dios. Y yo quiero, hermanos queridos, no sé, por favor, usted corríjame, yo creo, hermano, creo yo, por eso le digo que en confianza usted me puede corregir. Yo creo, hermanos queridos, que una vez yo vengo a Cristo, las prioridades mías tienen que cambiar. ¿Ve? O sea, ahora, hermanos queridos, lo mío se supone que entra a ocupar un segundo plano. Primero ahora es todo lo concerniente a Dios. Amén, hermano. Y entonces después lo concerniente a mí. No sé si estoy mal. Amén, hermano. Si estoy mal, usted me corrige. Si usted entiende que primero es lo suyo, después lo de Dios, usted me corrige, hermano. Amén. Su nombre sea la gloria. Pero, ¿verdad? Esto tenemos que decirlo de todo corazón, porque muchas veces decimos ¿verdad? Que primero lo de Dios, pero entonces cuando viene, como digo yo, ¿verdad? Está la teoría, cuando viene la práctica, ¿verdad? Está la enseñanza, cuando viene el examen, pues entonces en el examen, pues lamentablemente ahí uno saca mala nota, porque se le olvidó lo que aprendió, ¿verdad? En el estudio. Hermano, alaba que Él es bueno. Y ese es el problema que tenemos, hermano. ¿Ve? Porque siempre, primero, mire, siempre nosotros, es más, voy más lejos. Nosotros queremos hasta poner primero por encima de la voluntad de Dios, la voluntad nuestra. Amén, hermano. Exactamente. Todo lo nuestro primero que Dios, que lo de Dios. ¿Ve? Entonces nos ocupamos y le damos más importancia. No solamente ponemos los de Dios en segundo plano, sino que le damos más importancia también por encima de las cosas de Dios a las cosas nuestras. Sí, hermano. Yo se refleja mucho en los asuntos de la familia y los asuntos de cuando, pues, de los trabajos, cuando estamos un poquito pilladitos, cuando nos entra esa desesperación porque hay par de pesos que necesito, corre peligro la casa, el carro, corre peligro pero no se va a hacer el loco y no va a hacer nada. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, aleluya, que ponemos a Dios en segundo plano. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de eso también muchas veces, además de egoístas, amén, somos, nos tornamos a veces hasta avariciosos. ¿Cómo? Bueno, pues que gente que si no se conforman, ¿verdad? Con que tener un trabajo, por ejemplo, sino que se ven un poquito medio pilladitos y no están conformes con eso. La parte, ¿verdad? Buscamos entonces la solución más rápida y casi siempre, hermano, el 99.9, el 99.9999999999999% ya usted sabe que rompe por el lado de Dios. ¿Ve? Fíjate, menos mal que Dios no depende de nosotros, ni que tampoco necesita nada de nosotros, porque si no, olvídese de eso. ¿Ve? Porque la mayoría de las veces, hermanos queridos, Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Una bendición grande. Alaba que Él es bueno. Y la respuesta que recibe de nosotros es las migajas. Dios nos da un pedazo de pan. Alaba, nos da el animal más engordado. Nosotros damos las migajas del pan que Dios nos dio. Alaba que Él es bueno. Y le llevamos al animal, no más engordado, el mejor. Le llevamos el flaco, el esquelético, el apestoso. Alaba, el tuerto, al enfermo. Hello. Gloria a Jesucristo. Amén, hermanito. Por lo tanto, aleluya, ¿verdad? Hay necesidad de que se ocupe ahora en actividades propias del reino. En tanto, no llega el Señor. Hermano, mientras Cristo no venga, en caso de nosotros como iglesia, acuérdate que esto es un ¿qué? Esto es un discurso escatológico. Aquí está hablando, ¿verdad? Para la gente que va a estar en ese tiempo, antes de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿verdad? Aplicándola a nosotros por extensión, pues el cristiano podemos estar ¿qué? Ocupado en actividades propias de ¿qué? De los cielos. ¿Verdad? Lo concierne a la iglesia hacer aquí en este mundo. O sea, las funciones por las cuales Dios la puso aquí. Hermano, mientras tanto Él llega. ¿Ves? Trabajar mientras el día dura, porque llegará la noche cuando ya pues no se podrá trabajar más nada. O sea, en otras palabras, trabajamos aquí, mientras estamos aquí, porque va a llegar el momento, vamos a ser arrebatados del cielo y después no vamos a poder trabajar más nada. Ya se acabó el trabajo. Amén, amado. En nombre de Jesucristo. Ok.
la parábola, ¿verdad? Ahí dice que el relato de la parábola comienza por hacer referencia a la comparación que se establece en ella y que implícitamente tiene que ver con el reino de los cielos. Un hombre está a punto de salir para un viaje largo. Llama a su siervo, ¿verdad? Aleluya, para entregarles parte de sus bienes en administración para que trabajasen con ellos y rindieran el producto cuando regresara del viaje. La parábola contesta a la pregunta, ¿cómo se demostrará quiénes son los israelitas fieles y quiénes no? ¿Cómo se demostrará quiénes son los israelitas fieles? Fíjese, hermano, mire lo que la parábola va a contestar. ¿Cómo se va a demostrar quiénes son los israelitas fieles y quiénes no son israelitas fieles? Hermano, ok. La parábola enseña el juicio que tendrá lugar sobre Israel antes de la entrada al disfrute del reino de los cielos en la tierra, luego de la segunda venida del Señor. Hermano, la parábola enseña el juicio que tendrá lugar sobre Israel antes de la entrada al disfrute del reino de los cielos en la tierra. O sea, antes de que Israel entre, amén, hermano, a disfrutar del reino de los cielos en la tierra, Dios va a pasar juicio sobre Israel. ¿Qué va a hacer? Dios va a separar los de él, va a separar las cabras, ¿verdad? Digo, las ovejas de los cabritos. Alaba, que él es buenísimo. Amén, hermano. O sea, Dios va, este no entra, este entra. Este no entra, este entra. Este no entra, este tampoco, este sí. ¿Ves? De una vez que tenga a los de él, a su nombre sea la gloria, ¿ven, hermanos queridos? A los fieles, pues entonces extrae su reino. ¿Ves? Una vez que pase el juicio, extrae su reino. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, hermano. Ok. El verso 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Y luego se fue lejos. Esa palabra capacidad es la que yo quiero, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Traerla aquí, hermano. Si no me equivoco, Marlene es Dubamin. Amén. Corríame, Marlene, mira, a ver, tú que sabes griego. Dubamin. Amén, capacidad Dubamin. Aquí dice, hermano, ¿verdad? Que esta palabra, bendito Jesucristo, gloria a Dios. Ok. Dice, el talento era medida de magnitud dineraria que a su vez se dividía en 240 auros, equivalente a 60 minas, por ahí para abajo. Ok. A ver cómo dice aquí capacidad. Ok. Según la y caso acusativo singular y Dios propio peculiar perteneciente al individuo, caso acusativo femenino singular de sustantivo, dubanis, poder, fuerza, amén. Aquí dice, ¿verdad? Según la fuerza. Sí, exacto, Manalelli. Acuérdese, amén. Acuérdese, o sea, me está preguntando que si se refiere a los fieles entre Israel. Sí, ¿por qué? Porque aquí está pasando juicio, aquí está pasando juicio sobre Israel. Fíjate, uno de los acontecimientos, ¿verdad?, que van a suceder en todo ese tiempo, ¿verdad?, en toda esa época, va es que después de la gran tribulación, ¿verdad?, aleluya, pues entonces viene Cristo, ¿verdad?, viene Cristo, y entonces antes de que entre, ¿verdad?, el Israel fiel a disfrutar del reino milenial. Acuérdate que el reino milenial es promesa y es cumplimiento de los pactos que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, al ser un pacto con Israel, que es un pueblo, una nación de pasto, ¿verdad? Pues entonces tiene que ser en la tierra. Todos los pactos y el trato de Dios con Israel es en la tierra. Con la iglesia en el cielo. ¿Ves? Entonces, por eso es que habíamos explicado que aquel que es tomado, ¿verdad?, es sacado para que no participe del reino, porque Cristo viene a la tierra. ¿Ves? ¿Entiendes? Es echado, ¿verdad?, a las tinieblas más afuera. Entonces dice que allá el lloro y el de dientes.
Pero entonces aquí no podemos olvidarnos de que, voy a recalco, es un discurso escatológico. Escatológico significa, ¿verdad?, que es para el futuro. Escatología son, ¿verdad?, lo que estudia, la iglesia que estudia los eventos del futuro. Por lo tanto, está hablando, ¿verdad?, de manera profética, algo que va a acontecer posteriormente, pero que es antes de su segunda venida. Me explico más fácil. Él está diciendo las cosas que van a pasar antes de su segunda venida. ¿Ve? Va a pasar esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto antes de yo venga. Entonces, cuando él venga, va a juzgar a Israel primero, para entonces traer su reino. Una vez entonces que juzgue Israel, que lo está proyectando aquí, o lo está, ¿verdad?, enseñando aquí mediante la palabra de primeramente las 10 vírgenes y ahora con la de los talentos, viene entonces el juicio de las naciones. ¿Ve? El comportamiento, ¿verdad?, de las naciones hacia Israel en esa época. Por eso que dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿ve?, estuve preso, me visitaste. ¿Ve? Ahí está hablando, aleluya, del juicio de las naciones. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te dio ese, dianonía. Pues aquí yo tengo Dubami, que dice, ¿verdad?, que es Dubami, ¿verdad?, poder, fuerza, ¿verdad? O sea, según la capacidad, ¿a qué se refiere, verdad?, al poder o la fuerza. ¿Ves? Referido a la capacidad personal. Amén. Gloria a Dios. Está bien. Ok. Por lo tanto, hermano, el dueño repartió parte de sus bienes entregándolo en proporciones distintas a sus siervos. A cada uno dio conforme a qué. Conforme a la capacidad personal que tenían para administrarlos. Por esa razón dio a unos 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. La unidad de medida usada aquí por Mateo es el talento, que a su vez equivalía a 60 minas y cada mina a 100 denarios. Y el denario, acuérdate que era el salario, ¿verdad?, diario de un jornalero, y por tanto el dueño había entregado a cada siervo una cantidad respetable de dinero para que negociasen con ella. ¿Ve, amado? Sí, porque si tú buscas Dubamin es la que me da aquí, Dunamin. Ajá, perdóname, aquí, ajá, exacto, esa misma, perdóname, yo sé que lo estoy pronunciando mal. Amén. Gloria a Dios. Sí, pues poder, exacto, puede ser poder, ¿verdad? Capacidad, la fuerza. Amén. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? Fíjese que Güey recalca aquí y dice que él le había dado una cantidad respetable de dinero para que negociasen con ella. En la figura de la parábola, los talentos representan las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus cielos para realizar tareas en su obra. Eso es lo que dice aquí. Exacto. Aquí dice, gracias, hermana Marlene, aquí dice que en la figura de la parábola de los talentos, ¿verdad?, representan las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus cielos para realizar tareas en su obra. Surge aquí, ¿verdad?, dice, en interpretación de la parábola, lo que habitualmente ocurre con este estilo literario. Si se trata de interpretar cada asunto de relato, se caerá en un dar interpretación a lo que no la tiene y en mera expresión necesaria de la narración. Si la parábola se aplica a la iglesia, hermana Leslie, usted en día, hermana Casi, amén, que bueno está con nosotros, amén. Estamos en Mateo 25, 14 al 30, amén. Su nombre sea la gloria, la parábola de los talentos. Hermana Leslie, si la parábola se aplica a la iglesia, los talentos podrían ser usados como figura de los dones espirituales con que Dios capacita a los creyentes para el ministerio. Pero no debe olvidarse que el contexto es escatológico, amén. No olvidarse que el contexto es escatológico y no actual. Que eso él está enseñando sobre lo que ocurrirá antes de su segunda venida y no en el tiempo de la dispensación de la iglesia. Sin duda puede tener esta aplicación, pero no esta interpretación. Puede tener esta aplicación, pero no esta interpretación. Carlos, no sé si está por ahí, Carmen. Amén. Puede tener esta aplicación, pero no esta interpretación. No cabe duda que también en el tiempo presente el Señor se marchó lejos,
en relación con su partida del mundo a la gloria y que dio dones a los creyentes. Sin embargo, lo que ocurre con la iglesia en este tiempo ocurrirá también en alguna manera y medida con los creyentes del tiempo de la tribulación, es decir, con quienes lo sean durante los últimos 7 años correspondientes a la última semana de la profecía de Daniel, que se ha considerado ya en el capítulo anterior. Los salvos de aquel corto periodo, amén, de tiempo, tendrán que llevar a cabo un servicio para el Señor con capacidades que reciban de Él para poder ejecutarlo. Amén, hermano, ¿escuchó? ¿Entendió ahí los talentos? Repito, los salvos de aquel corto periodo de tiempo, amén, hermano, lo de la tribulación, amén, tendrán que llevar a cabo un servicio para el Señor con capacidades que reciban de Él para poder ejecutarlo. El trabajo se asigna a cada uno conforme a su capacidad, literalmente conforme al poder de cada uno. Ve, amado, literalmente conforme al poder de cada uno. ¿Qué pasó? El verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los siervos que recibieron los recursos que el dueño puso en sus manos para negociar con ellos comenzaron la labor encomendada. Es difícil precisar, como se dio antes, ¿verdad? En las notas sobre el texto griego en el versículo anterior, si el adverbio de tiempo enseguida, al instante, inmediatamente, que aparece en el versículo anterior, debe aplicarse a la rapidez con que el dueño inició el viaje o a la actividad inmediata que desplegaran los siervos en ponerse a trabajar, cumpliendo la encomienda que el dueño les hizo. Posiblemente sea mejor usarla aquí para poner de manifiesto el dinamismo de los servidores. Ve Marlene, el dinamismo, dunamis, amén, dinamismo de los servidores. En este caso, ¿verdad? El que había recibido los 5 talentos no perdió el tiempo, sino que comenzó a operar con ellos. El resultado fue obtener una rentabilidad que permitió duplicar el capital recibido, conseguir otros 5 talentos. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Fíjese, hermano, una de las cosas que me llama la atención a mí, ¿verdad? Es que, mire, aquí habla y dice que, ¿verdad? Me pasa por la mente ahora, porque yo estuve hablando el otro día con el hermano José, ¿verdad? Hermana Marlene, y es que a veces nosotros como que nosotros mismos nos confundimos. Y yo le decía a él, fíjese, usted va a decir que yo estoy mal y amén, está bien, estoy mal o estoy memando, no hago las cosas en la guianza de Dios, del Espíritu, hago las cosas a lo loco. Lo que usted quiera pensar, amado, no se preocupe, no me va a molestar. Pero yo le decía, mire, hay veces, y no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo en esto que voy a decir, hay veces que nosotros o podemos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, no haciendo nada cuando Dios quiere que hagamos, ¿ve? O esperando a Dios nos diga que hagamos. Hermano, entonces puede ser que Dios nos haya dicho a nosotros en el año 2000, te llevo a Estados Unidos para que hagas esto, te llevo a Filadelfia para que hagas esto, en el 2000 te lo dijo Dios. Entonces todavía, en todo ese trayecto se nos olvidó a nosotros que Dios nos dio en el 2000, te llevo para que hagas esto. Y hay veces que nosotros, en vez de poner manos a la obra, estamos esperando que Dios nos hable, que Dios nos diga. Entonces no nos atrevemos a hacer nada porque, pues, no sé si es el tiempo de Dios. Entonces yo le decía a la hermana José, a la hermana Marlene, que yo prefiero, en eso, amén, usted diga, Juan, que yo prefiero en esos casos así, tirarme y que Dios me coja por el cuello. Porque entonces ahí pues ya yo sé que no. Allá yo sé que no. Gracias, Señor, pues entonces, ok, espero. Yo no tengo problema con que yo me coja por el cuello a mí un par de veces, porque cuando yo me cojo por el cuello a mí no es para oficiarme, me cojo por el cuello para corregirme. Y se lo he dicho un montón de veces, Señor. Y tú ves que yo voy a hacer algo que está fuera de tu voluntad, me voy a adelantar, o si estoy achantado, dímelo. Dímelo. Pero a veces uno se achanta esperando que Dios le hable, cuando Dios en el 2000 se lo dio a uno hace rato. Entonces a uno fue el que se lo olvidó, a Dios no. Y Dios te está esperando, ve, que uno haga. Pero entonces si así Dios te va a decir, Dios te va a inquietar. Eso decimos nosotros, pero yo no puedo decir cómo es que Dios va a operar. Porque yo no conozco a Dios. Alaba, Dios es demasiado profundo para yo conocerlo a Él. ¿Ve? Y es soberano. ¿Entiendes? Y Él hace como Él quiere. Él no se debe a nadie. Si a Dios le place, amén, aleluya, me avisa. Me dice, mira, acuérdate que te dije.
Pero si no, no me dice nada. Si él le plata, tampoco me dice nada. Hermano. Fíjate. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero moverme porque realmente soy un rebelde. Y lo quiero hacer en contra de la voluntad de Dios, en desafío abierto a Dios. No, yo no quiero hacerlo así. Yo no quiero hacerlo así. Hermano. Pero aquí dice que él vino, ¿verdad? Llamó a su siervo, le entregó sus bienes para que los ministraran. A uno le dio 5 talentos, a otros 2. Entonces el de los 5 talentos dice que inmediatamente pudo trabajar. O sea, pudieron a trabajar enseguida. Fíjate. Le dio 2 bienes. Dice que con un hombre que yéndose lejos, llama a su siervo, le entró sus bienes. Entonces lo que hice fue que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Eh? No le dio más nada. Y luego se fue lejos. Aquí dice, y se fue de viaje enseguida. ¿Ves? ¿Me amado? Ahora, mediante el estudio, pues uno dice, bueno, no lo dice ahí, pero se los dio para eso mismo, para que bregaran. Pues así es fácil. Ahora viéndolo aquí, ahora es facilito. ¿Me fija? Pero entonces Josué fue a Jai. No consultó a Dios a ver qué había. Y cogieron una pela. Una ciudad más débil que Jericó. No consultó a Jehová. Y tuvo problemas. No consultó a Jehová. Y entonces, ¿qué pasó? Y se colaron los gabonitas. Ve que hay que orarle a Dios antes de. Entonces vino Moisés, puso a orar y yo le digo, muchacho, tú eres loco. ¿Qué yo te dije a ti? Yo te dije hace rato que cogieras ahí. Es más, el ejemplo vivo lo tengo yo. Que van a cada rato aquí lo testifica. Yo me había dicho a mí, yo venzo en ti. Entonces cuando voy para allá para el monte en oración ayuno, yo me digo, pero muchachito, ¿a qué tú vienes para acá a ayunar? Tú eres loco. Yo te dije a ti, yo vencí en ti. Alaba. Yo dependo de lo que pueda hacer el hombre. ¿Entiendes, hermano? Y a mí siempre eso me ha quedado grabado y he aprendido mucho en eso. En eso aprendí mucho. Lo que aprendí fue que cuando Dios dice voy a hacer esto, Dios lo hace, aunque yo meta 80 días de ayuno y oración y todos esos días vigile. Y olvídate que si Dios con todo eso, Dios dice, yo he terminado no hacer nada hoy. Y yo me creo que Dios va, olvídate, a partir la tierra por la mitad. Y viene Dios, no, pues yo no dependo de esos 80 días que tú metiste ahí. Dependo de eso. Pero fíjense que para estar lleno del Espíritu Santo, para estar lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos, aleluya, para eso no hay que orar, para que Dios te llene. Para estar lleno del Espíritu Santo lo que está en obediencia. Bajo el control del Espíritu. Mire qué sencillo. Alaba. Ve, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, me pasó eso por la mente porque es que, hoy repito, Moisés allá. Señor, pero ¿por qué clamas a mí, muchacho? ¿Por qué clamas a mí? Que yo te di a ti en la mano, Moisés. ¿Cuál es la vara esa? Entonces a veces uno hace como Moisés, se pone a estar orando y ora y ora y ora y ora y ora y ora y ora. Y como te dije ahorita, si a Dios le da la gana, Él te contesta. Si te ha contestado, gloria a Dios por eso. Pero si no te contesta, pues ya tú sabes, porque no nos da la gana contestarte. Usted sabe una cosa, que a veces Dios como que nos deja, para ver si nosotros nos damos cuenta de que estamos achantados.
Hello. Tu nombre sea la gloria. Yo llevo aquí, mi hermano, yo llevo aquí desde 2004. Fui a Puerto Rico y yo venía. Creo que para el 2005 por ahí fue que yo me establecí. Es de ir y venir. Yo siempre me acuerdo que Dios me dijo a mí, te llevo para allá, te llevo, y el Señor, dime qué voy a hacer allá. Me dijo, te envío cuerna mía para restaurar el muro. Y eso, como Dios lo dijo, a mí no me interesa si yo no he hecho nada. Ni tampoco si estoy atrasado, adelantado o lo que sea. Lo único que yo sé, hermano, creo que como Dios lo dijo, yo lo creo. Y eso dan, póngale que eso dan como algunos 8 años. Quitando, ¿verdad? Quitando los 2 años estuve yendo y viniendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento dado en que uno se sienta y uno dice, Señor, pero ven acá, pues yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. ¿Acaso, pero ven acá? O es que yo soy el que estoy aplatanado sin hacer nada. O es que no es el tiempo tuyo, usted entiende, Edgardo. O es que todavía no es el tiempo tuyo. Porque ese tú dices una cosa hoy y es de aquí a, no sé, 20 años más. O es que yo soy el que estoy aquí achantado y no me he movido en vez de hacer lo que tú me pones manos a la obra para que el propósito tuyo se cumpla. Porque a veces decimos que hay que moverse en fe, en lo que Dios te dijo. Dios te dijo eso, muévete en fe. Entonces, cuando te vas a mover en fe, pero orate a Dios, ¿por qué quedamos? ¿Me mueves en fe o ora a Dios? ¿Me tiro o no me tiro? Alaba. ¿Verdad que sí? Que a veces pasa eso. Dios te dice una cosa. Entonces, ¿qué usted cree, hermana Leslie? ¿Qué hago, hermana Leslie? Bueno, si Dios le dijo, varón, hacen fe. Un ejemplo, hermana Leslie, estoy dando ejemplo. Varón, pues muévase, tire para adelante, muévase esa palabra, créale a Dios. Amén. Entonces, Edgardo, me pasó esto y esto, ¿qué hago? Yo me voy a tirar. No, pero órale a Dios, a ver si el tiempo es Dios. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos? Pues mira, olvídate de eso, Leslie, olvídate de eso, Edgardo. Yo me voy a tirar. Porque yo no estoy orando a Dios. No es que no estoy orando, yo estoy orando a Dios y Dios no me ha dicho nada. Pues entonces yo me voy a tirar. ¿Me entiendes? Yo me voy a tirar. Hello. Y no que estoy adivinando, pero si no es, Dios me va a regañar. O por lo menos me va a molestar. Mi siervo, no, cógelo suave. No lo haga así. Y yo gustosamente voy a hacer lo que Dios me diga. No la voy a... pues está encima, pues no hay problema con eso. Quito las manos entonces, no hay problema, está bien. Ahora, si no me dice nada, pues sigo para adelante. Y entonces no tiene que hablarme audible, ni a la mente, ni al corazón, ni por la palabra, ni con un profeta, no. Él me puede hablar, hermanos queridos, aleluya, con los hechos. Hello. Gloria, anda Jehová. Y digo esto y siento papito. Con los hechos, viste, que golpeaste las aguas y abrí el mar. Viste, que cruzaron en seco. Viste, que ahogué a Faraón con toda esta gente. Su caballería con todo el mundo, viste. Alaba, que él es buenísimo. Al desierto. Ahí no va a morir de hambre. Ahí tampoco va a morir, fíjate la ropa. ¿Por qué has de vestir? ¿Por qué has de comer? Fíjate de eso. ¿Pero qué es eso? Eso, maná del cielo. Pero yo te dije a ti que tú no ibas a morir aquí. Y no te preocuparas por eso. Tú te mueves y yo brego. Tú te mueves y yo brego. ¿Ves? ¿Te fijas? ¿Sí? O sea, yo te voy a ir guiando. Yo voy a ir delante de ti. ¿Te fijas? Porque el propósito es mío. A mí me ha placido hacerte parte del propósito. Y yo no sé por qué estamos por ahí, porque el estudio como que se ha ido. Y yo se acaba estacionado ahí. Alaba. ¿Ves? Fíjate, el propósito es mío. Y yo, lo que tú eres parte, amén, de mi propósito. Fíjate. Y la parte que a ti corresponde en el propósito mío
es ser mi instrumento. Me plació a mí. Me plació a mí. Me plació, me dio la gana a mí de escogerte a ti. ¿Porque eres el más lindo? No. ¿El más prieto? No. Porque fue que a mí me plació cogerte a ti. El más sabio, el más inteligente. Alaba. No, hermano. Simplemente me pluguió a mí. Yo quise. Ya está a punto y se acabó. Y como yo soy Dios, pues a mí pues me plació hacerlo así. ¿Y qué pasó? Ah, pero que yo tengo mucha capacidad, sé mucho. No. Tenlo como estiércol. Ah, pero es que yo no sé de esto. No, pero es que no es con tu capacidad. Estoy diciendo que el propósito es mío y tú eres parte de mi propósito. O sea, aquí el que va a hacerlo soy yo. Pero yo quiero, aleluya, que tú tomes participación, que seas partícipe. Quiero darte ese privilegio. Alaba que Él es bueno. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Como decía al principio, hello, nombre sea la gloria. El hermano, que esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y yo no voy a comparar, a ver, aquí un montón de gente que traen a lo loco y tú los ves, tienen iglesia, tienen de todo, tienen gente. Sí, pero está fuera de la voluntad de Dios. Sí, yo no entiendo que está en la voluntad de Dios. De Dios ahorita, al principio, antes de decirte estas cosas, que tiran a lo loco. ¿Verdad? Te lo dije, se tiran a lo loco. No entiendo que están en la voluntad o no. Se tiran a lo loco y chacho local, iglesia, guagua, gente, y pero van acá. Y no es que eso a mí me trae, no, porque yo sé que la voluntad de Dios yo no creo, o sea, así yo no quiero nada, como ellos lo hacen. Pero hermano, ¿qué trabajoso se hace para aquel que realmente Dios ha llamado y que es la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Ya he estado pensando mucho en esto. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe. Dios sabe que nosotros no estamos fomentando rebelión contra Dios ni nada de eso. No me diga que tiene que hay que buscar la guianza del Espíritu. Eso lo sé yo. No me diga eso. Es como el inconverso. Cristo te ama. No le diga eso. Ya él lo sabe. Eso está cansado de escucharlo y sigue siendo inconverso y perdido y en vicio. No le digas que Cristo rompe la cara. Él lo sabe ya también. Eso está cansado de escucharlo. Dile algo que realmente no haya escuchado. Que lo sacuda, que lo mueva. Hermano. Fíjate. Pero lamentablemente, hermanos queridos, yo creo que una de las cosas por las cuales a aquella gente le sale fuera de la voluntad de Dios, obviamente no van a tener la bendición de Dios y buscaron lo fácil, amén, pero se tiran. Nosotros, como dijo ahorita, clamo a Dios, Dios me dice y después entonces estoy esperando el tiempo de Dios, hermano. ¿Me fija? Porque estoy esperando que Dios me diga, mira, vete ahora a las 8:55 de la noche, ¿ve? Con 10 segundos, ¿ve? ¿Entiendes? Y 98.5 milésimas de segundo. ¿Qué uno va a hacer? Si no me sea la gloria. Mira, aquí mismo Juan ha traído palabras que no tenemos que ser parte de Dios, que Dios está contando a nosotros, Dios está buscando gente, Dios está buscando a uno. Mira para el cielo. Pero, mira hermano, yo estoy seguro que no se queda aquí, ¿sabe por qué? Y lo mismo que estamos hablando nosotros ahora, se queda aquí, ¿sabe por qué? Porque ahorita viene esa parte, lo que le estoy diciendo. No, pero le estoy orando a Dios a ver, a que Dios me confirme o a que Dios me diga, o a que Dios me diga cuándo, ¿sabes? Que Dios me dirija, que Dios, pues, te tienes que, bueno, para Dios dirigirte, tienes que levantarte y comenzar a caminar detrás de Él, sigue los pasos de Él. Si no, pues Él te lleva en los brazos, o las dos huellas esas te llevan los brazos. Pero dile a mi pueblo que marche.
¿Qué tú vas a hacer? Pues tú coge la vara y le pones lo que marche. ¿Ves? Así que habla Dios cortito. Golpea las aguas y él mandó en seco. Y dile al pueblo que marche, ya está. No digo más nada, no digo no, y después lo que marche, pues yo voy a estar con ellos, una nube, de noche, aquello, la ropa no le va a quedar, no va a poner vieja, yo voy a hacer que la ropa, no, nada de eso. Después lo que marche, punto y se acabó. O sea, dile al pueblo que se tire y confíe, se mueve en fe. ¿Eh? Fíjate, entonces, oye, pero ¿qué falta de esa gente? Pues seguro si se tiran. Y bueno, nosotros, los que Dios, pues seguro si le ponemos un montón, empezamos a poner piedra en el. Piedra. Montón de piedra. Como dice la anécdota, en vez de cogerle y hacerle un puente para cruzar a otro lado, hacer una pared. Ok, esto hay que ver, hermano, acuérdate que esto, para todo hay que contar con, para todo, seguro que hay que contar con Dios para todo eso. Eso lo sabe, se supone que eso lo sepa todo cristiano, hermano. Pero el asunto no es ese, el asunto es, ¿te mueves o no te mueves? ¿Te tiras o no te tiras? Ya Dios te dijo, ¿qué vas a hacer? No, será el momento de Dios. Déjame tirarme a orar para decir Dios me dice que me tire. Eso, mira, mijo, no te voy a decir nada, pues ya yo te lo dije, que te tirara. ¿Desde cuándo no te dije eso, que te tirara? Bendito Jesucristo. Ok, amado. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. De la misma forma que ocurrió con el que había recibido 5 talentos, el que le fueron entregados 2 trabajó con ellos con el mismo resultado. Ambos habían dedicado atención a la encomienda recibida y los 2 actuaron conforme a su capacidad. Los 2 siervos fueron fieles y diligentes. El servicio diligente caracteriza al salvo. El servicio diligente caracteriza al salvo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, aleluya, gloria a Dios. Digo, capítulo 1, perdón, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén, hermano. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Ok. Dice, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El comportamiento del siervo que recibió un solo talento, aleluya, fue totalmente distinto al de los otros 2. En lugar de negociar con él, lo enterró para guardarlo intacto hasta la venida del Señor. Indudablemente el hecho de haber recibido un solo talento no supone excusa. Mi hermano, no supone excusa alguna para no negociar con él. Este siervo no sentía ningún interés hacia su señor. Ahí está. Este siervo no sentía ningún interés hacia su señor. Hermano. Y esa es la cosa. Cuando uno lo de Dios, como dije al principio, no le pone mucho empeño, cuando uno no tiene mucha, ¿verdad? Realmente uno, pues, hay quien, ¿verdad? Hay quien no está haciendo nada y quisiera hacer, ¿verdad? Y hay circunstancias que le impiden, ¿verdad? Porque también hay que mencionar eso. Pero hay otros que hay circunstancias que le impiden, pero que son circunstancias que pueden sobreponerse a ella y hacer, ¿verdad? Para Dios, y tampoco porque, tú sabes, al contrario, toman de excusa. Toman de excusa. No, que no puedo, que esto, que... Y yo soy uno que yo digo al Señor, yo no voy a decir más nada porque, Nacho, Señor, quisiera que tú me sacaras el trabajo para dedicarme a
de lleno, hecho full time a lo de Dios. Dios me saca el trabajo, muchachos, y lo menos que hago es eso. Yo quisiera tenerle hecho por las noches libres para yo, muchachos, olvídate. Entonces Dios viene, me da las noches libres para que yo me dé cuenta que soy un embustero. Y que Él por su misericordia no me va a tomar en cuenta ese embuste. ¿Entiendes? Pues si te lo fuera a tomar hace rato que te lo tomaría en cuenta, pues yo sé que antes de que tú lo digas, yo sé que viene con ese embuste para acá. Pero como no lo va a tomar en cuenta ese embuste, lo que va a hacer es que tú te voy a dar que choque con tu embuste para que a ver si te arrepientes del embuste ese y no vuelves a decirle otra vez, a abrir la boca y meter las patas, alaba que eres bueno. Fíjate, ahí viene uno y, de hecho, es verdad, Señor, olvídate de eso. No voy a decirte más nada porque es que súpleme para gastar en tu obra, lo menos que hago gastar en la obra de Dios. Dame un carro, muchacho, una guagua para yo darle pon a todo el mundo y olvídate, muchacho, todo el que yo coja por ahí, necesitado, que los veo a pie y lo que hago es que le pago por encima con la guagua, los aplasto. Y todas las cositas sean hermanos. Por lo tanto, este siervo no tenía ningún interés hacia su señor. El talento que le había sido entregado era más bien un problema que resolver, que un privilegio para servir. Alaba. Hello. Era más bien un problema que resolver, que un privilegio para servir. Vete allí. Aquella obra, pastora, ¿qué obra? Allí, que allí lo que hay es tierra en el piso, el techo se filtra cuando llueve y se fue un fangar abajo. Alaba, que Él es bueno. Lo que hay para dormir es una hamaca. Y está el mime botado, los mosquitos. Hay unas hormigas que cuando pican dan una roncha y hasta infestan el canto. Y arañas y todo. Nah, chacho, yo para allá no voy. El Señor reprende al diablo, yo para allá no voy. Chacho. Nah, yo no puedo ir para allá porque yo soy alérgico. Adora. Nah, yo sé que no voy para esos sitios. Hello. Chacho, yo no puedo nada. Para esos países así que esa gente se comen hasta las culebras. Y le dan culebra a uno, nada. Chacho, no. Dios mandará otro, pero a mí no. Exacto, Dios sabe. Dios sabe que no puede mandar a mí para allá. Díganme a mí aquí, en mi airecito, con mi carrito, caminando por encima de las losetas, ¿entiendes? Con mi buena cama y aire acondicionado tú sabes, en el verano, mi buen gira en el invierno. Dios no es loco, Dios no es loco. A su nombre, gloria. Mira, hermano, cuando un creyente, no importa en qué dispensación, no ponen en actividad los dones recibidos, les quita la finalidad para lo que fueron dados. Amén. Gloria a Dios. En la iglesia, los dones espirituales con que ha sido dotado cada creyente tienen como objeto el servicio de edificación hacia los demás. Lo más incorrecto de la acción del siervo fue esconder el dinero que era de su señor. Si fuera suyo, podría hacer lo que mejor le pareciera, pero no en el caso de haber recibido algo que era de otro. Realmente el siervo, amén, aleluya, no escondió el dinero en tierra para protegerlo de algún ladrón, sino para no trabajar con él. Alaba. No escondió el dinero para que no lo fueran a robar, no, era para no trabajar con él. Mientras que sus otros consiervos trabajaban con los bienes de su señor, este permanecía ocioso. Todavía más, estaba desobedeciendo a su señor, era un siervo negligente y desobediente, indudablemente no hizo daño a la propiedad de su señor, pero no le sacó el producto que debía. En lugar de esforzarse por aumentar lo que había recibido, enterró el talento. De nada le sirvió el ejemplo de su consiervo, él hizo todo lo contrario con lo que había recibido. Después dice el verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y dice, amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Exacto. Sí, no es que no hizo bien, no cumplió con ella. No cumplió con ella porque tenía muchas cosas de él mismo en que ocuparse. Y entonces veía ese dinero como una carga, ¿ve? No como una bendición para el servicio. Amén, amado, su nombre sea la gloria.
porque de eso es que se trata. Y te repito, hermano, yo entiendo que puso quizás, ¿verdad?, sus propios intereses primero que los de Dios. Entonces, a lo mejor pensaría, bueno, enterrarlo, porque yo con esto no voy a hacer nada. Yo con esto no voy a hacer absolutamente nada. Amén. Por lo tanto, amado, aunque se demoró largamente, el Señor de aquellos siervos regresó al fin. Y dice, una expresión semejante en la palabra no significa que el Señor quiso anunciar que su segunda venida se produciría después de muchos siglos, ya que el mismo Dios, que el día y la hora, ¿verdad?, nadie sabe. La ausencia en el relato de la parábola fue larga, mucho tiempo. El regreso se había producido y el momento de la redención de cuenta de los siervos al dueño de ellos había llegado. Amén. Dice, llegó a qué, y ajusta cuenta con ellos. Cada uno de los siervos debería comparecer ante el Señor, fuese, amén, correcta o incorrecta su actuación durante su ausencia. Como quiera, hay que dar cuenta. Verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Amén. Ok, el primer compareciente fue el siervo que le habían dado, ¿qué? 5 talentos. Al rendir cuenta, aleluya, el siervo entregó al Señor dos montos diferentes. En el primero estaban, ¿qué?, los 5 talentos que le habían sido dados antes de que partiese. En el segundo, la misma cantidad, pero conseguida por el trabajo durante su ausencia. La estructura del relato es muy interesante, ya que en la primera cláusula se identifica al siervo con el de los 5 talentos que había recibido. En la segunda, con el de los 5 talentos que había ganado. Entre las dos hay un llamado de atención usando la expresión, amén, mira, que adquiere en el texto sentido de atiende. En el relato casi puede apreciarse el entusiasmo del siervo que entrega el resultado a su señor. El siervo no habló de ganancias. El siervo no habló de ganancia. Se limitó a presentar lo que había ganado. Amén, amado. La actividad y diligencia en el servicio quedan manifiestas. No había perdido el tiempo durante la ausencia de su señor. Sabía que era un siervo. Hello. Sabía que era un siervo. Sabía que era un siervo. Y cumplió su misión perfectamente. Además, era una persona capaz de establecer una valoración correcta. Él sabía que el resultado de su actividad no hubiera sido posible si primeramente no hubiese recibido del Señor lo que debía ministrar. Él testifica sobre los 5 talentos con los que había negociado como 5 talentos recibir. Reconocía el señorío de su dueño y actuó con sentido de responsabilidad. El resultado era evidente, había alcanzado otro tanto, amén, aleluya, como lo que había recibido. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ya estoy terminando. El señor del siervo quedó satisfecho de la actividad del siervo, calificándolo, amén, de bueno y fiel. Es indudable que los calificativos corresponden, ¿verdad?, a la condición espiritual del siervo, que es figura de un salvo que sirve al Señor en el tiempo final de la historia actual. La bondad y la fidelidad. La bondad y la fidelidad, amén, amado, son virtudes propias del salvo. Son virtudes propias del salvo, producidas en su vida por la regeneración del espíritu y que evidencian la realidad del nuevo nacimiento. La felicitación del Señor de aquel siervo por la efectividad del trabajo es enfática. Bien, buen siervo y fiel, expresión semejante a admirable siervo. Sin embargo, lo que sorprende, aleluya, es aquello que sigue, en donde el Señor del siervo dice que ha sido fiel y diligente en lo poco. Alaba, fue fiel y diligente en lo poco. 5 denarios era una suma muy grande en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Es una minimización hecha a propósito en el relato. No, necesariamente esa es la forma en que debe entenderse la expresión. El Señor en la parábola representa al Señor celestial, amén, con riquezas infinitas en gloria. Por tanto, lo que había depositado en manos de uno de sus siervos era algo muy pequeño en relación con lo que él tiene. La recompensa en una enorme lógica en justicia y sabiduría. Quien había demostrado diligencia en las pequeñas cosas encomendadas, lo haría también en las grandes cosas que le serían dadas como recompensa a su laboriosidad y fidelidad. El contraste es evidente. Amén. Sobre poco, sobre mucho.
lo que se puede hacer en el tiempo presente es muy poca cosa en comparación con lo que Dios puede dar al siervo fiel en el futuro. Por más que yo brinque y salte, por más que yo me queje, por más que yo me crea que estoy siendo un mártir, amén, en el Señor, porque visitó un enfermo, porque repartió un tratado, porque dio un culto en la calle, alaba que Él es buen amado, amén, es muy poca cosa en comparación con lo que Dios puede darnos, amén, aleluya, a los siervos fieles en el futuro. Junto a la recompensa está también la bendición de una gloriosa comunicación, amén, aleluya, o comunión con el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El estado de comunión con Dios de los bienaventurados será de gozo. El gozo de ellos es provisión también del Señor, porque es el gozo del Señor reproducido en ellos. El Señor Jesús dio esto a los discípulos en la última cena. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. El gozo del Señor es trasladado a la experiencia del creyente por medio del Espíritu Santo que produce en el corazón regenerado el gozo de Dios. El gozo del Señor, alaba, en la parábola es compartido por el siervo y no al revés. No es el gozo del siervo que emociona al Señor, sino el gozo del Señor que comparte el siervo. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, el gozo de Dios siempre será mayor que el gozo del hombre. El creyente se sumerge en el océano infinito del gozo de Dios y tendrá gozo abundante cuanto quiera, como quiera y cuando quiera. A su nombre sea la gloria. Gózate. Amén. Gloria a Dios. Ok. El verso 22 dice, llegando también que había recibido 2 talentos, Dios, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. La comparecencia del siervo que había recibido 2 talentos, sigue la misma línea de la que había recibido 5 talentos. La cantidad que le había sido confiada era más pequeña, le habían sido ¿qué? Dados 2 talentos conforme a su capacidad personal. El esfuerzo que supuso para este fue como el de su compañero que con mayor capacidad personal había recibido 5. Su Señor le dio que, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En justa equidad al esfuerzo de este siervo. Las palabras de elogio y la recompensa semejante a la del otro. Es verdad que recibió una encomienda menor, pero consiguió lo mismo en cuanto al resultado que el otro. Este siervo consiguió la misma cantidad que le había sido confiada. Ambos siervos, amén, duplicaron el capital recibido de manos de su Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok. El verso 24. Verso 24. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recuerdes donde no esparciste. Amén. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A su nombre sea rapidito. Gloria a Dios. Ok. La comparecencia del siervo negligente también se produce. Amén. Aquel siervo había recibido un talento y por esa cantidad se le demanda cuenta. Dios no pide a nadie más responsabilidad de que por aquello, ¿verdad?, que le ha sido que encomendado. Sorprende ver su arrogancia y la dureza con que habla a su Señor. Para justificar su inoperancia, acusa a su dueño, ¿verdad?, responsabilizándole de que no recibiese nada de lo que le había encomendado. Aparentemente tenía tan concepto equivocado de su Señor, al que acusa fuertemente llamándole duro. Amén, que en griego equivale a rudo, áspero, severo. No solo le califica erróneamente, sino que también le acusa gravemente, pero para justificar tales acusaciones, hace todavía una afirmación peor. Amén, te conozco. El conocimiento que tenía de él era contrario a la realidad de lo que era. Este aparente equivocado el conocimiento lo lleva a formular la acusación de que según el conocimiento que tenía de él, a su nombre sea la gloria, amén, aleluya, segaba donde no había sembrado. O sea, según él, su dueño no era digno de confianza porque se apropiaba de lo ajeno o por lo menos del trabajo de otros sin ningún tipo de correspondencia hacia ellos. Y la segunda acusación es semejante a la primera. Recuerda donde no esparciste. Tal acusación puede entenderse de 2 modos. Por un lado, el de grave acusación de robo, es decir, entraba en una era ajena para recoger lo que otros tenían preparado para desgranar. Otra que posiblemente sea la acertada, en este caso, es que lo acusaba de recoger el trigo después de que otros lo hubieran esparcido en la era, sin dejarles nada del fruto para ellos. Y eso sería una de las causas por la que pretendería justificar el no haber negociado con el talento, ya que el Señor se quedaría con todo sin ningún beneficio para él. Alaba que él es bueno.
Termino ahora. Las palabras del siervo malvado son un elocuente ejemplo para la sociedad actual, donde la gente acusa permanentemente a Dios, afirmando de él mentira. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Verso 25, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El siervo afirma, aleluya, gloria a Dios, conocer a su Señor. Sin embargo, la afirmación que Mateo recoge en este versículo pone de manifiesto el desconocimiento que tenía de él. No le amaba, por tanto le tenía miedo. Por esta razón no negoció con lo que había recibido, sino que lo enterró. El apóstol Juan enseña que en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Si en la parábola el Señor de los siervos representa al Señor del cielo, nadie puede sentir miedo de él cuando conoce su amor. El verdadero creyente recibe comunicación por el Espíritu de ser hijo de Dios. Amén. El trono de Dios, ¿qué hace? No es para sus hijos un trono de juicio, sino de gracia y de misericordia al que se debe acceder para alcanzar el socorro oportuno. Quien tiene miedo a Dios se aleja de su servicio, porque nunca entenderán que merece la pena servirle, ya que consideran a Dios como alguien a quien nunca se podrá satisfacer en sus demandas. Amén. Las vírgenes insensatas habían fracasado, hermanos queridos, por considerar que era fácil agradar a Dios. El siervo negligente fracasa porque consideraba imposible agradarle. Amén. Ahora el siervo malo devuelve al Señor el talento que le había sido entregado. Y la expresión dice, aquí tienes lo que es tuyo, es altamente reprobable. Lo que está diciendo a su Señor es algo como esto: te entrego el talento tuyo y no hice negocios con él, porque si lo hubiera intentado y hubiera fracasado en ello, tú me hubieras exigido el talento que me habías entregado. Por tanto, aquí lo tienes. O sea, esa es la razón que el siervo evidencia delante de su Señor para justificar su modo de actuar. Está diciendo, amén, aleluya, a su Señor que el temor era razonable y que fue ese temor la causa de su inactividad. La condición moral del Señor descrita delante de él por el siervo era de tal condición que lo único que pudo hacer fue que guardar el talento y vigilar para que nadie lo tocase. Al devolver el talento estaba diciendo a su dueño, mira, no me he quedado con nada de lo tuyo. Casi estaba pidiendo o esperando que su dueño le agradeciera el haber cuidado también de lo que le había entregado. Los otros consiervos que hicieron habían actuado con respeto. Este, según su testimonio, solo conocía el miedo. A su nombre sea la gloria. Ok, la negligencia en el servicio al Señor siempre se procura justificar con las altas metas que Dios establece y que son inalcanzables para el hombre. El pensamiento de un Dios justiciero que busca el castigo de quien no cumple lo establecido por él es otra justificación que el desidioso utiliza para justificarse ante su propia conciencia y la revelación de la palabra, su falta de compromiso en el servicio a Dios. Quien conoce verdaderamente a Dios, quien sabe que Dios es amor, quien entiende que Él ha dado a su Hijo por el pecador perdido, no puede estar atemorizado y tiene con Él un compromiso de servicio y entrega, alaba, compromiso de servicio y entrega como correspondencia a su amor infinito. Es el conocimiento del amor que impulsa al cristiano a la entrega incondicional. La religión produce miedo, la comunión gozo y amor. La religión exige servicio, la comunión sirve por gratitud, por agradecimiento. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Y lo vamos a dar hasta aquí. Mañana, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene será dado, amén, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el grujir de dientes. Bendecido sea la misericordia. Mi amado, así que Dios te bendiga mucho.